Buenos días a todos. Antes que nada, gracias por venir, madrugar, en este viernes 5 de mayo, en el cual vamos a dar inicio al módulo 7 sobre tumores del sistema nervioso central, el cual va a estar presidido por el doctor Ignacio Sisamón y como coordinadores va a estar el doctor José Máximo Barros, quien es especialista en radiooncología del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires. Quien les habla, Lucas Causa, del Centro de Radioterapia de Anfunes de Córdoba. Y nos van a acompañar como disertantes el doctor José Capraro, del Centro CETAC Juncal, Temperley. Él es especialista en radiooncología y radiocirugía. El doctor Diego Gronovich, radiooncólogo de BIT Centro Médico de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña, tenemos la grata compañía del doctor Leandro Ricagni, de Uruguay, de la Universidad de la República de Montevideo. Él es especialista en radiooncología. Gracias, Leandro, por acompañarnos. La doctora Silvia Hansin, radiooncóloga también, del Centro Oncológico Integral de Neuquén. Y la doctora Jessica Chávez Nogueda, del Hospital Médica Sur de México, especialista en radiooncología, y nos va a acompañar en vía virtual desde México. Y vamos a desarrollar estos abstracts sobre cada tema. En la mesa de discusión, además, va a estar el doctor Jorge Mandolesi, quien es especialista en neurocirugía y radiocirugía de la Fundación Favaloro y del Instituto Fleni. El doctor Alejandro Muller, infaltable, que siempre nos acompaña, especialista en neurooncología, también del Instituto Fleni. Y también tenemos la grata compañía a distancia de una eminencia, un maestro en la radiocirugía, el doctor Quita Salavanda, quien es neurocirujano, especialista en radiocirugía y director del Instituto de Radiocirugía Avanzada de Madrid. Les hemos entregado a todos unas hojitas con unas preguntas un poco general sobre cada abstract, para que cada uno la vaya viendo y vaya respondiendo qué le parece. El que le responde mal tiene que rendir de vuelta la especialidad. ¿Estamos? Bueno, vamos a dar comienzo, doctor José Capraro. No, y separados, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Lucas, y gracias a la asociación. A mí me toca hablar de un estudio fase 2 que compara irradiación del eje cráneo-espinal con protones versus irradiación del campo comprometido con fotones de tumores sólidos. La idea de este trabajo fue estudiar la enfermedad de leptomeningia. Como todos sabemos, la enfermedad de leptomeningia es la siembra de células tumorales en el espacio leptomeningio. Este tipo de compromiso está asociado a un importante, una marcada morbilidad y mortalidad en los pacientes. Sin tratamientos sobreviven unas 4 a 6 semanas y con tratamiento llegan a sobrevivir 6 meses. El estándar es tratar con radioterapia los focos positivos de lesión y la idea del trabajo es irradiar con protones todo el eje cráneo-espinal, y la idea de usar protones es porque se bajan los niveles de toxicidad, tanto en lo que ellos vieron, era comparando estudios retrospectivos, la pérdida de peso, la esofagitis y las náuseas. Como se ve, a la izquierda hay un esquema de dosis con tratamiento con fotones y el de la derecha es con protones. La idea del trabajo fue reunir pacientes con compromiso lentomeningio que fueran estudiados con resonancia de cerebro y de todo el eje espinal y de punción lumbar, y se dividió en 2 grupos. Los pacientes que no tenían patología mamaria o de pulmón de células no pequeñas, se destinaron todos a eje cráneo-espinal en 30 Gray en defracciones, y los pacientes que tenían cáncer de mama y pulmón se dividieron en 2 grupos en
o sea, era relación 2:1 para el eje craneoespinal con protones, y los dos tratamientos eran iguales, eran 30 Grays en 10 fracciones. Y a las 12 semanas se volvían a evaluar con punción lumbar y resonancia. La idea de ellos era, como endpoint primario, observar la progresión libre de enfermedad, como secundario sobrevida, y también los niveles de toxicidad. Los criterios de inclusión fueron focos únicos de compromiso leptomeningio, con células circulantes en la biopsia, en la punción lumbar, y un Karnofsky mayor a 60. Los criterios de exclusión fueron o mal estado del paciente, lesiones múltiples a nivel de tanto del eje como del cerebro, y enfermedad diseminada avanzada. El criterio de progresión se tomaron 3, que fue el clínico, que el paciente presentara nuevo déficit neurológico, una progresión radiográfica, o pacientes que habían negativizado su punción lumbar que volvieran a marcar con células. El estudio se desarrolló entre abril del 2020 y noviembre del 2021. Se eligieron 108 pacientes, 9 no fueron elegibles, 1 se negó a participar, y de este grupo 63 eran de pulmón y de mama. Y se destinaron 42 pacientes a protones y 21 a irradiación solo con fotones. Los datos importantes es que más o menos la relación era 3:1 de mujeres versus hombres. La cantidad de pacientes con patología mamaria y pulmonar era más o menos equivalente. El 70% aproximadamente en los dos grupos tenían metástasis cerebrales. Y lo que se observó fue que después de seguir los pacientes aproximadamente entre 9 y 10 meses, la mayoría de los pacientes que solo se irradió el foco afectado con fotones se había progresado, mientras que el 22% de los pacientes con eje craneoespinal en el grupo de protones. Con respecto a la media de sobrevida, también hubo un estadísticamente significativo para el eje craneoespinal con fotones de 9 meses versus 6 meses. Y en el grupo de los pacientes que habían pasado directamente a craneoespinal, los 3 más importantes fueron ovario, esófago y melanoma, que tuvieron una sobrevida de 6 meses versus los pacientes anteriores que habían tenido 9 meses. Los niveles de toxicidad fueron relativamente bajos, donde la única toxicidad de grado 4 que se observó fue el linfopenia. Esto es un breve comentario que se hace sobre células tumorales en circulación, donde ellos sugieren que se empiece a desarrollar ese tema, porque se ve que es importante los pacientes que negativizaban versus los que seguían con células. Acá vuelve a marcar que los dos grupos tratados tienen un nivel de progresión inferior a los pacientes que solo se trataba el foco con protones, donde la media de tiempo de progresión es aproximadamente de 7 meses para los pacientes que hicieron protones. Y ellos marcaban que había una ventana de oportunidades, que se podía asociar inmunoterapia, terapias target, quimioterapias o terapias intratecales, y que los beneficios que uno debía intentar era mantener el control local, mantener el control a nivel del sistema nervioso central, intentar aumentar la sobrevida y disminuir el impacto de esta enfermedad en los pacientes, ya que deterioran mucho su calidad de vida.
Y las conclusiones es que esta enfermedad está asociada a un mal pronóstico para los pacientes, que tanto en estudios fase 1 como este estudio fase 2 se demostró que la irradiación del eje cráneo-espinal es una terapia viable con una toxicidad aceptable y que se puede asociar a tratamientos adyuvantes para tratar de mantener tanto controlada la enfermedad fuera del eje cráneo-espinal como a nivel del sistema nervioso central. Y que ellos refieren tratar de controlar esto de las células circulantes en el líquido cefalorraquídeo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Gronovich, yo soy médico radioterapeuta de BIT Centro Médico. Agradezco a las autoridades de la SATRO la invitación. El trabajo que me toca presentar a mí se denomina la evaluación de la heterogeneidad de la respuesta a la radioterapia holocraniana con protección de hipocampos desde la variable de la función neurocognitiva. Esto es un análisis secundario de un trabajo llamado NRG-CC01 que fue presentado en el año 2020. El autor declaró no tener conflictos de interés. Este trabajo fue un trabajo fase 3 que evaluó radioterapia holocraniana con memantine versus radioterapia holocraniana con protección de hipocampos más memantine. El endpoint primario de este trabajo fue detectar el deterioro neurocognitivo, que fue definido como al menos uno de estos test considerados como validados de evaluación cognitiva, con al menos uno de estos 3 tests que detectaran la detección neurocognitiva se consideraba falla neurocognitiva. Este fue el trabajo, se publicó en el año 2020. Vemos arriba a la derecha la forma en que se trató, era un holocráneo convencional y se hacía una restricción de 8 Gray en las zonas de los hipocampos. Y este trabajo demostró que la rama que tenía protección de los hipocampos a partir de los 4 meses tenía un claro descenso en la incidencia del deterioro neurocognitivo. Y la pregunta era si este análisis PODOC del trabajo primario es si existe algún subgrupo de pacientes que pueda beneficiarse aún más de la protección de los hipocampos. La metodología, bueno, el deterioro en la función neurocognitiva fue testeado usando la función de incidencia acumulativa. La falla en las funciones neurocognitivas entre ambas ramas fue testeada usando el test de Gray. Y las variables de las características del paciente y de los tumores fueron evaluadas por su asociación con la disfunción neurocognitiva y un análisis adicional fue desarrollado para evaluar esa heterogeneidad en la respuesta en ambos grupos. En los resultados se vio que independientemente de la rama analizada, es decir, la que tenía la protección de los hipocampos y la que no tenía la protección de los hipocampos, la edad y el nivel educacional de inicio de los pacientes tenían una clara correlación. La edad la definieron como más o menos 61 años y vieron que los pacientes, repito, independientemente de la rama que hayan sido estudiados, los pacientes más adultos, es decir, que tenían más de 61 años, tenían mayor incidencia de deterioro cognitivo. Y el nivel educacional definido como quienes lograron tener el secundario completo, aclaro, en Estados Unidos, aquellos que no tenían el nivel secundario completo adquirido tenían mayor incidencia de deterioro cognitivo. Respecto de la expectativa de vida, vieron que ya al analizar el subgrupo de la protección de hipocampos, los pacientes que lograban tener una expectativa de vida de más de 4 meses tenían un mayor beneficio en la menor incidencia del deterioro cognitivo versus los que no tenían esa sobrevida. Y fíjense que para ver esa sobrevida en el gráfico de la derecha, necesitaron que el paciente tuviera una expectativa de vida prolongada a los 4 meses, porque si no llegaba a esa sobrevida, las ramas no se separaban. Respecto a la histología, al analizar el subgrupo de pacientes que tuvieron el beneficio, fíjense que los pacientes con cáncer de pulmón tenían un mayor beneficio en la disminución de la incidencia del deterioro neurocognitivo respecto de los que no eran cáncer de pulmón, y cuando se analizaban todos los cánceres que no eran pulmón, no había prácticamente diferencias en la protección del hipocampo respecto del deterioro neurocognitivo.
También se analizó un score de, esto se llama MD Anderson es un inventario de síntomas del MD Anderson, ¿sí? Esto lo que busca es como un cuestionario que se va rellenando y se va evaluando y mide la concentración, el entendimiento, la comunicación del paciente de inicio, es decir, antes de realizar el tratamiento. Y cuando analizaron este score, vieron que, aclaro que quien tiene un bajo score es un paciente que tiene muy buena función cognitiva. Quien tiene un alto score tiene un deterioro en la función cognitiva. Eso es, el paciente va realizando el cuestionario, el médico lo va completando también en su parte y lo que van viendo es cuanto más deterioro tiene, más puntos va sumando. Entonces vieron que aquellos pacientes que de inicio tenían un bajo score tenían una gran ventaja al tener la protección de los hipocampos porque se notaba la disminución en la incidencia. Ahora, aquellos pacientes que tenían de inicio un alto score, es decir, con más deterioro antes del inicio del tratamiento, no notaban mucha diferencia en la protección de los hipocampos. También el autor realizó un diagrama de bosque en el cual puso todas las variables tanto del paciente como de los tumores y acá se pudo ver cuáles efectivamente tienen un valor de P significativamente estadístico como para tener un correlato entre esa variable y el efecto buscado, que es la disminución del deterioro cognitivo. Y fíjense que la histología de pulmón, que está recuadrada en rojo, y el bajo valor del test del MD Anderson son variables que tienen un valor de P que pueda relacionarse con una significancia estadística. Este análisis demostró de que para ver el efecto protectivo de la protección de los hipocampos en la función cognitiva se necesita que la corte analizada por lo menos tenga una sobrevida esperada mayor o igual a 4 meses. La disminución de la función cognitiva post-holocráneo requiere una ventana de tratamiento para desarrollarse, por lo tanto aquellos pacientes que no logren esa expectativa de vida posiblemente no vean el efecto de la disfunción neurocognitiva, por lo cual no tendría sentido la búsqueda de la función protectiva. Estos datos proveen la primera evidencia clínica de la significancia de la protección de los hipocampos en el holocráneo en relación a características de los pacientes y de los tumores. Nuestros datos sugieren de que la histología de pulmón deriva en un gran beneficio en la protección de los hipocampos respecto de los pacientes que no tienen histologías de pulmón. Los síntomas cognitivos de base, medidos por el score del MD Anderson, fue una variable altamente asociada con la protección que pueda generar la protección de los hipocampos. Los pacientes con bajo score de MD Anderson, acá lo ponen entre paréntesis, que denotan menos compromiso cognitivo, obtuvieron grandes beneficios en la función cognitiva. Respecto de la histología del pulmón, es posible que una proporción de los pacientes que hayan participado en este trabajo hayan recibido terapia sistémica o inmunoterapia, más que quimioterapia convencional, y es sabido que las terapias target tienen menos efecto a nivel cerebral al punto de alterar la función cognitiva. En cambio, la quimioterapia induce cambios cognitivos que puedan ser exacerbados por la radioterapia holocraniana, por lo cual la protección de los hipocampos mucho impacto no tendría. Respecto de la variable de la función cognitiva pre-tratamiento, los pacientes con menos compromiso cognitivo al inicio del enrolamiento del trabajo se beneficiaron más con la protección de los hipocampos respecto a aquellos que no lo tenían. Aunque no fue realmente estudiado en las metástasis cerebrales, el concepto de reserva cognitiva ha sido implicada en esas diferencias en el daño cerebral que puedan ocurrir. Las grandes reservas cognitivas implican posibilidades del cerebro de generar reclutamiento, nuevas estrategias o incluso nuevas vías o conexiones en el cerebro que puedan hacer frente al estrés neuropatológico que genera la radiación. Pacientes con más reserva cognitiva pudieran obtener un mayor beneficio de la protección de los hipocampos en retrasar el deterioro cognitivo de la radiación. Bueno, buen día para todos. En primer lugar, agradecer a todas las autoridades de SATRO, especialmente al doctor Lucas Causa por la invitación. Vamos a analizar 2 abstracts. El primero se llama Control local maduro de la comparación en control local y reirradiación comparando SBRT versus radioterapia convencional para metástasis vertebrales. Es un trabajo del Sunnybrook de Canadá.
y que se basa básicamente, ¿por qué le llaman controles maduros? Porque se basan en el trabajo del Trans-Tasman Oncology Group, dirigido por Arjun Jagal, que lo que había querido investigar era qué superioridad podía mostrar la radiocirugía con respecto a la respuesta completa al dolor a los 3 meses cuando hacíamos radiocirugía versus una radioterapia convencional. Él ya había demostrado que 35% de los pacientes que iban a radiocirugía tenían una respuesta completa al dolor, mientras cuando hacíamos radioterapia convencional solamente un 14%. Entonces se siguieron esos pacientes para ver si además del control mejor en dolor, teníamos un control tumoral mejor e incluso menores rangos de reirradiación. Por lo tanto, tomaron 137 pacientes de esos 229. ¿Por qué esos 137? Porque fueron los que se trataron en el Sunnybrook y ellos podían hacer el seguimiento con resonancia nuclear magnética cada 3 meses. De esos, 66 pacientes fueron a SBRT con 119 segmentos, es decir, se permitía hasta 3 segmentos vertebrales por paciente, y 71 pacientes con 169 segmentos fueron a radioterapia convencional. La medida de seguimiento fue de 11 meses y la sobrevida global no fue con diferencia significativa, 21 meses para SBRT versus 18.9 meses para la radioterapia convencional. Y los cortes estaban balanceados. ¿En qué aspectos? En histología radioresistente, como sabemos, sarcomas, melanomas, riñón y presencia o no de masas. Obviamente, 2 variantes que iban a ser a los tumores más resistentes o más difícil de controlar. Entonces, si la gráfica del medio, olvídense, que es la sobrevida global, en control local a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses, todos los controles son a favor de la radiocirugía con una P significativa, lo mismo que los rangos de reirradiación, 0% a los 6 meses, 3.4 y 15% a los 2 años para radiocirugía versus 7.1, 20% y 30% para la radioterapia convencional con una significancia estadística. Esto es simplemente pasado esos datos a los gráficos. Y entonces ellos vieron algunas, en el análisis multivariables, algunas de las características que podían estar a favor del control. Entonces, predictor para falla local, tenemos que hacer radioterapia convencional es un predictor para falla local, y presencia de masas paraespinales o epidurales también, obviamente, es un efecto deleterio para el control de esas lesiones. Como predictores de reirradiación, también la radioterapia convencional era un factor que hacía que los pacientes vayan a más reirradiaciones, e histologías radioresistentes también necesitaban de más reirradiaciones. Y como predictores de sobrevida no hay diferencias con respecto a la técnica, pero sí obviamente que lo que nos marcaba la sobrevida era el ECOG del paciente y sobre todo también la edad. Por lo tanto, luego compararon la toxicidad de las técnicas. No hubieron diferencias significativas en cuanto a la fractura vertebral por compresión, si bien había un poco más de fracturas iatrogénicas con la SBRT. Pero analicemos este próximo gráfico. Tenemos de los 169 segmentos que se habían hecho radioterapia convencional, tenemos fracturas iatrogénicas en 4 pacientes, y después lo de abajo, lo amarillo, es muy interesante, que es fractura por compresión, pero con progresión lesional. Entonces, si nosotros nos fijamos, de los que se fracturan, pero además progresan, es mucho más frecuente en el paciente que hizo radioterapia convencional. Mientras la iatrogénica, que podríamos llamarle que es una fractura en un tumor controlado, es más frecuente en la radiocirugía. Entonces, es lo que siempre tenemos que decidir, si la iatrogenia o el efecto no deseado la generamos buscando un control local, o, como pueden pensar algunos otros médicos, que lo haga la enfermedad y nosotros hacemos algo más seguro. Eso es un tema clínico de resorte de cada uno. Entonces, las conclusiones, ya habíamos tenido las conclusiones de Arjun Jagal, que decían que la radiocirugía era más efectiva para el control completo del dolor, y en este nuevo dato maduro de los datos de Arjun Jagal, ellos identifican que la radiocirugía vertebral es favorecedora tanto en el riesgo de progresión local como en el rango de reirradiación.
Obviamente necesitamos seguir buscando estrategias, dicen los autores, para lograr mayor control en los pacientes que se presentan con masa paraespinales y también reducir los efectos deleterios de la radiocirugía, como puede ser una fractura iatrogénica. El segundo paper, también por más que interesante, es un cohorte de estudios prospectivos que analiza factores de riesgo para progresión y la toxicidad de radiocirugía preoperatoria versus posoperatoria. También es un estudio de 5 centros americanos y australianos, y tenemos solamente como base de donde partimos que la radioterapia posoperatoria tenemos una recaída local en la cavidad aproximadamente entre un 10 y un 40% al año, que tenemos eventos asociados a la radiocirugía que pueden ser hasta un 30%, desde edema simplemente hasta radionecrosis. Y después tenemos una cosa interesante, que también es lo que buscaba este estudio, una tasa de diseminación leptomeningia de hasta un 30%, 28% en el trabajo del MD Anderson. Entonces buscaban también reducir esa probabilidad de diseminación leptomeningia con una radiocirugía preoperatoria. Entonces ellos decían, ¿por qué intentamos salir de la posoperatoria? Porque hasta un 20% de los pacientes que nosotros decimos tiene indicación de radiocirugía, entre que va a la cirugía o progresa la enfermedad o lo perdemos por complicaciones quirúrgicas y nunca llegan a hacerse la radiocirugía que hubiese estado indicado. Esos son los datos que tiene el Memorial. Después, como decíamos, tiene un aumento de la posibilidad de hacer una diseminación leptomeningia cuando se irradian metástasis virgen, por llamarlo de alguna manera, o sin haberle hecho una radiación previa. También tenemos dificultad en el marcado de la cavidad y de la expansión. Tenemos que darle, acuérdense que el PTB generalmente se recomienda hasta 2 milímetros cuando vamos a hacer cavidad, que es un poquito mayor cuando tenemos la metástasis puesta. Y además tenemos también, acá seguramente tengamos varios discordancias y decimos qué tenemos que dibujar cuando hacemos una radiocirugía al lecho, ¿no? Si tenemos que dibujar solo la cavidad, si tenemos que dibujar además el tracto por donde fue el neurocirujano, si tenemos que dibujar el flap de dura. Entonces también eso hace una heterogeneidad entre nuestra práctica clínica diaria. Y la racionalidad entonces para hacer una radiocirugía preoperatoria sería justamente esa, tener una facilidad en el marcado de la lesión. Y básicamente se busca no perderse los pacientes que tenían indicación de radiocirugía, que no se nos pierdan en su recorrido hospitalario, y además buscar la potencialidad de disminuir la diseminación leptomeningia en el acto quirúrgico. Fueron 404 pacientes con 416 lesiones que se irradiaron, algunas se irradió más de una, pero generalmente era una. Como ven, el primario es igual a nuestros pacientes, pulmón, mama, melanoma. El número de lesiones que se irradiaron en el 60%, que presentaban, el 60% era una sola lesión, pero como ven teníamos pacientes con 2 lesiones, con 3 lesiones, incluso hasta más de 5 lesiones. Importante la extensión de la resección, si el neurocirujano podía lograr una resección completa o se hacía una resección subtotal de la lesión. Si la resección era en bloque, que es lo que se estila, lo que se intenta hoy en día, o si es el piecemeal o en sacabocados. Y también teníamos que el promedio del GTB era de 10 centímetros cúbicos. Esto ya nos está hablando que estamos hablando de lesiones grandes. Para tener un GTB de 10 centímetros cúbicos, recuerden que aproximadamente esas lesiones miden 2.7 de diámetro. O sea, son lesiones grandes que estamos hablando. Entonces, los resultados de ellos a 2 años haciendo la radiocirugía preoperatoria fue que tuvieron recaídas en lecho de 13.7%, recaídas regionales en cerebro 41%, diseminación meningia 5.8%, esto es bastante por debajo de lo que está descrito en las posoperatorias, y cualquier tipo de toxicidad por la radiocirugía 7.4. Entonces ellos fueron en el análisis multivariable, fueron sacando algunos factores que podían influir, por ejemplo, en el control local, que el neurocirujano logre una resección macroscópicamente completa, que la radiocirugía sea fraccionada, lo cual cobra sentido porque estamos hablando de lesiones grandes, que la resección sea en bloc,
y que el primario sea gastrointestinal, salió por el análisis multivariable que podía ser favorable. Lo mismo para la diseminación leptomeningia, que el neurocirujano logre una resección completa. Mama y melanoma, por supuesto que tienen más diseminación leptomeningia que las otras histologías, y la fosa posterior. El PTB, al poder ser menor, teníamos menos complicaciones relacionadas a la radiocirugía. La sobrevida global, una mediana de sobrevida de 17.2 meses, lo cual es bastante alta, me parece, para pacientes de estadio 4, y la sobrevida general a los 2 años de 41.7%. Por supuesto que no tengo los tratamientos sistémicos que se hicieron a los pacientes, no estaban descritos, y por supuesto que actuaron mucho. Entonces, en el análisis multivariable, al fin y al cabo, para sobrevida en estos pacientes, vieron que tuviese una actividad sistémica activa, obviamente era deleterio, la edad mayor era deleterio, y factores protectores eran una resección completa por el neurocirujano y un GPA lo menor posible. Melanoma y riñón iba un poquito peor que en el resto de las histologías. Conclusiones. Ellos demostraron que la radiocirugía preoperatoria tiene un excelente control en la cavidad, pocos efectos adversos y un gran control de la enfermedad leptomeningia en un estudio con más de 400 pacientes que identificaron varios factores de riesgo, que fue lo que analizamos, tanto para recaída local, para diseminación leptomeningia e incluso para sobrevida global, que la extensión de la resección, es decir, una resección completa, impacta en casi todos los outcomes que ellos vieron, o sea que por lo tanto tenemos que insistir a los neurocirujanos que logren una resección completa siempre que sea posible, y que si bien fueron los menos pacientes, la radioterapia preoperatoria fraccionada parecería tener una mejora comparado con la radiocirugía en fracción única, e incluso, como siempre, lo fraccionado nos permite bajar un poquito los efectos tóxicos de la radiocirugía. Y, por supuesto, que al disminuir el PTB y no utilizar 2 milímetros, podían utilizar 1 milímetro o incluso algunos autores no le dan margen, bajamos los riesgos de los eventos adversos. Y para comparar, como esto fue solamente un estudio de corte con una sola intervención, está en marcha un estudio fase 3 que está comparando la radiocirugía preoperatoria versus la cirugía posoperatoria en cavidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Hansing, soy médica radioterapeuta de Río Negro y Neuquén. Hoy me toca contarles sobre este abstract. Es una presentación retrospectiva, un análisis multiinstitucional sobre radioterapia fraccionada estereotáctica, preoperatoria versus posoperatoria en metástasis cerebrales. No tenemos conflicto de interés en esta presentación. Sabemos que históricamente las metástasis cerebrales limitadas y grandes se tratan con cirugía y después de eso radiocirugía a la cavidad. Sabemos que la radiocirugía posoperatoria todavía tiene una incidencia interesante de falla local, de radionecrosis, de diseminación meningia comparada con la radioterapia locraneal. La radioterapia preoperativa todavía es un tratamiento que irradiaría menos tejido cerebral sano, que al impedir que haya derramamiento de células tumorales podría disminuir la diseminación meningia. Al tener una dosis biológica efectiva mayor podríamos disminuir la falla local y, por supuesto, evitar la radionecrosis. En este trabajo se hipotetiza que tratando preoperativamente con radioterapia fraccionada estereotáxica las metástasis cerebrales, podríamos tener una menor tasa de incidencia de falla local, de radionecrosis y de diseminación leptomeningia. Bueno, la data se obtuvo de 2 instituciones de la Universidad de Ohio. Los pacientes que fueron seleccionados fueron pacientes que hicieron radioterapia en metástasis cerebrales limitadas pre o posoperatoria. La elegibilidad de estos pacientes para radioterapia preoperatoria estereotáctica fraccionada fue que sean lesiones nuevas, limitadas, dominantes,
enfermedad intracraneal limitada, y un buen pronóstico general del paciente, y típicamente se hizo la cirugía dentro de la semana de la última aplicación de radioterapia. El endpoint de este trabajito fue un endpoint compuesto en donde se analizó la radionecrosis grado 2, la diseminación leptomeningia y la falla local, comparable con el estudio de la NRG BN012. La población de este estudio tenía un N de 279 pacientes, se hizo una resección quirúrgica de las metástasis. La sobrevida media desde que comenzó a reclutarse hasta que terminó el seguimiento o murieron los pacientes fue de 9 meses. En este estudio se demostró que los PTB de las lesiones operadas eran generalmente mayores, de mayor tamaño, a los PTB de las lesiones no operadas, 38 centímetros cúbicos de media versus 14 centímetros cúbicos de media. La radioterapia preoperativa se hizo en general dentro de los 2 días después de la última fracción de radioterapia, y en 3 pacientes se hizo después de la primera semana. En este gráfico podemos ver, es de sobrevida, estratificado por estrategia terapéutica. La mejor sobrevida fue de la radioterapia hipofraccionada preoperatoria. Este gráfico es de incidencia acumulativa de endpoint compuesto, o sea, de incidencia de efectos no deseados, radionecrosis, diseminación meningia y falla local, y vemos que la mayor incidencia fue para radiocirugía preoperativa, y la radioterapia fraccionada estereotáxica preoperatoria estaría acá, o sea que tiene una menor incidencia de endpoint acumulado. Acá lo tenemos escrito como el endpoint acumulado es menor en la radioterapia estereotáxica preoperatoria. Entonces, la conclusión es que este es un estudio con un gran número de pacientes que se comparó la radioterapia fraccionada estereotáxica pre versus posoperatoria. La radioterapia fraccionada estereotáxica preoperatoria es segura, sin significativa morbilidad. La radioterapia fraccionada estereotáxica preoperatoria ha reducido el endpoint compuesto de 17% a 8%, y todavía obviamente se necesitan estudios prospectivos para validar esta información. Agradecimientos, gracias. Buenos días. Por temas personales, la doctora Bertoncini no nos puede acompañar, así que voy a presentar solamente el abstract que ella tenía a cargo. Una presentación luego oral en video, la cual no la podemos compartir. Y los objetivos de este trabajo eran, bueno, sabiendo que la descompresión quirúrgica es el tratamiento estándar de cuidado, en la compresión epidural de la médula espinal, ¿no?, en tumores sólidos, quisieron evaluar qué pacientes, qué resultados tenían con la SBRT, y justamente van a reportar los resultados oncológicos y funcionales al respecto. Respecto al material y métodos en este trabajo, se tomaron pacientes con este score de Bilski grado 2-3, ¿sí?, con tumores sólidos tratados con SBRT entre el 2009 y el 2020, que se revisaron en forma retrospectiva. Los pacientes tenían que tener un grado de score de Bilski mayor a 2 para poder ingresar, y obviamente todo lo que era el examen neurológico, la resonancia magnética para el seguimiento, y también se iba a valorar una escala de dolor y la necesidad de opioides. Se valoró como objetivos la recurrencia local y la sobrevida global también. Como para recordarlo, es parte de las preguntas que el doctor Cisamón nos puso ahí en el papel que les entregamos, que es el score de Bilski para el que no lo tiene presente. Bueno, desde el grado 0, donde no hay enfermedad epidural, hasta el grado 3, donde tenemos una compresión donde ni siquiera es visible el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que los pacientes que iban a ingresar a este trabajo eran aquellos que tenían un grado 2 o que después de la cirugía seguían manteniendo un grado 2 que no se podía desescalar ese grado, ¿sí? Entonces ahí tiene un esquema que va desde
desde el grado 0, 1A, 1B, 1C, 2 y 3. En cuanto a los resultados, se incluyeron 143 pacientes con una media de 62 años. Fíjense que las patologías más frecuentes, como todos tenemos en nuestra práctica, fue cáncer de pulmón, mama y próstata, y que la mayoría de las metástasis se dieron a nivel de la columna dorsal. Los pacientes con el score de Bilski grado 2 representó el 90% de los pacientes, y la dosis de prescripción que se entregó fue de 25 grays, la dosis media, en 5 fracciones, con una isodosis del 60%. El seguimiento fue de 8 meses. Fíjense que en cuanto a los resultados también, los pacientes tuvieron una mediana de sobrevida de 10.7 meses y una sobrevida global de 47.2 y 32.5 al año y a los 2 años respectivamente. Y a los 3 y 6 meses después del CBRT, 118 y 76, los pacientes permanecían estables en cuanto a el dolor y el resultado funcional. La respuesta al dolor en referencia a la situación de pretratamiento fue completa en un 45% y un 55%, parcial en un 26% y un 13% entre los 3 y 6 meses, y estable un 24% y un 27%. Empeoró en apenas un 3% a los 3 y 6 meses. A los 3 meses post-CBRT, 62% de los pacientes eran evaluables en forma ambulatoria, ¿sí?, comparado con el 48% que tenía la misma corte pre-SBRT. Respecto a las conclusiones, bueno, ellos consideran que es un reporte el más largo de series con pacientes con alto grado de este score con compresión epidural, tratados con SBRT, y que el excelente control obtenido y funcional sugiere que el SBRT es un enfoque razonable en pacientes inoperables o en los que no se puede hacer una disminución del grado de Bilinski, ¿no?, en forma adecuada. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Chávez, soy radiooncóloga de la Ciudad de México con un máster en radiocirugía del sistema nervioso central. En esta ocasión tendré el honor de presentar los últimos 2 abstracts de este módulo. Agradezco infinitamente a los organizadores la invitación para poder participar. En este abstract, la intención es hablar más allá, o el título de este abstract es Más allá del hipocampo. La intención de este trabajo es hablar cómo es que las redes neuronales de la sustancia blanca se implican también en el daño, en el empeoramiento neurológico en los pacientes que reciben tratamiento de radioterapia después de tratamiento en tumores primarios del sistema nervioso central. En esta ocasión, este abstract es de la Universidad de California, sin conflictos de interés que declarar. Como todos sabemos, el daño neurológico después del tratamiento de radioterapia pues es algo que está presente y afecta a múltiples dominios: el lenguaje, la atención, la velocidad del procesamiento y la función ejecutoria. Y estos déficits de memoria son comunes, aunque en realidad el mecanismo subyacente del daño cerebral no está completamente comprendido. Muchos esfuerzos en una estructura que es el hipocampo y su relación con los resultados en los instrumentos de evaluación del aprendizaje verbal, mejorando significativamente en aquellos pacientes donde se logra evitar dar dosis altas a esta región. En relación cerebral, la tabla donde el evitar dosis altas en el hipocampo resulta positivo en términos de los tests de deterioro cognitivo, y lo mismo ha resultado en la adición de fármacos como la memantina a la hipocampo, con una ventaja en el deterioro cognitivo. Sin embargo, la formación de recuerdos, de la memoria y poder recuperar justamente los datos adquiridos no se debe solamente al hipocampo. La memoria involucra múltiples estructuras, como estructuras corticales y subcorticales, y se ha visto también que la radioterapia causa dosis dependiente a la sustancia blanca, sus efectos negativos. Existen múltiples estructuras clínicas relacionadas, como el cíngulo dorsal, el fornix y el cíngulo parahipocampal, como estructuras que se han visto dañadas en otras
en otros escenarios, por ejemplo, en pacientes que tienen hipoxia o hemorragia o que han recibido quimioterapia, y son justamente esas estructuras las que también se intentan estudiar como posibles blancos para evitar dosis altas de radiación y entonces disminuir sus efectos negativos. La pregunta elemental que origina este trabajo es si podemos medir los cambios relacionados con la radiación y la relación entre estas dosis y el deterioro neurocognitivo. En este estudio se estudiaron específicamente biomarcadores de daño por radiación en espectroscopía y en estudios de difusión por resonancia magnética, y se observa cómo es que la anisotropía fraccional se relaciona con la integridad axonal. Entonces, cuando perdemos la anisotropía fraccional o disminuye, pues tenemos efectos negativos asociados al tratamiento de radioterapia. Lo mismo con la media de difusión o la motilidad del agua dentro del cerebro, que se relaciona también como marcadores negativos de daño por radioterapia. En este estudio se incluyeron 57 tumores primarios y se hicieron evaluaciones cognitivas, no solamente mediante test, sino también con resonancias magnéticas seriadas, anisotropía fraccionada como la difusión de agua cerebral. Es interesante ver cómo a nivel del hipocampo en realidad se observan cambios en el volumen, pero no así cambios relacionados con el tiempo en términos de EPA o EPD. Doctora Jessica, por favor, no toques el micrófono porque no se escucha lo que estás hablando. Es que Está haciendo interferencia. Ok. Ahí sí, ahí se escucha mejor. Gracias. Sí. Adelante, adelante, gracias. Muy bien, entonces existe la relación en efecto de los biomarcadores evidenciados por resonancia magnética y el empeoramiento de la memoria. No solamente la memoria visoespacial, sino también la memoria del aprendizaje, y esto es independiente de la afectación del lado derecho o del lado izquierdo, siendo predominante la afectación a nivel visomotor. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Que en realidad el hipocampo y también la sustancia blanca son sustancias que son lugares que se encuentran en riesgo de daño microestructural después del tratamiento con radioterapia. En efecto, no específicamente el hipocampo se asocia con atrofia o con daños en la memoria, pero sí la sustancia blanca, los tractos gruesos, se relacionan con empeoramiento del desempeño de la memoria. Es importante ver que el fornix también se evidenció como una zona especial de efectos negativos por daño asociado a la radioterapia, y que estas zonas deben ser zonas específicas que tenemos que considerar ahora en nuestros tratamientos de radioterapia para también evitarlas y entonces disminuir los daños cognitivos secundarios al tratamiento de radioterapia. Con esto terminamos este abstract y vamos al siguiente. Este es un estudio de la Universidad de Ohio, donde se evaluaron los predictores de radionecrosis y la tolerancia a dosis-volumen asociada al tratamiento de radiocirugía fraccionada para metástasis cerebrales. No se declaran conflictos de interés y, como sabemos, el tratamiento de radiocirugía es el estándar de tratamiento en pacientes con metástasis, en particular aquellos con enfermedad cerebral extracraneal controlada, pero la dosis limitante al sistema nervioso central es lo que toma importancia por el riesgo de tener efectos negativos en relación a la radionecrosis. Las restricciones al cerebro sano no están claramente definidas, en particular no en los esquemas fraccionados, y por eso los objetivos de aprendizaje de este trabajo es identificar la incidencia de radionecrosis después de tratamientos fraccionados y los riesgos clínico-patológicos asociados a la presentación de radionecrosis, e identificar restricciones dosimétricas de acuerdo a los modelos de probabilidad de complicación del tejido sano. Se incluyeron pacientes del 2015 al 2020, tratados en una sola institución en estos 7 años, 15 a 22. Se incluyeron pacientes tratados con radiocirugía fraccionada, con dosis mínimas por fracción de 5 grays, y se planearon con márgenes al PTB y se evaluaron 1 centímetro periférico al PTB. En este estudio se dio como objetivos primarios la radionecrosis y específicamente la de radionecrosis grado 3. Se estudiaron modelos de probabilidad de complicación, se hicieron análisis unimultivariados y análisis estadísticos correspondientes, se incluyeron únicamente pacientes que tenían
radionecrosis significativa grado 3, que esto significa que requirieron intervención médica inmediata. Se incluyeron en realidad 434 pacientes, pero 2.518 lesiones. Eso quiere decir que muchos pacientes tuvieron más de una lesión, incluso 60 pacientes tuvieron más de 10 lesiones y otro grupo de pacientes más de 15 lesiones. En estos pacientes, la primera neoplasia que generó metástasis cerebrales fue el pulmón, estados funcionales relativamente buenos, pero solamente el 30% de enfermedad extracraneal controlada. Como tratamientos anteriores, el 12% había recibido holocráneo y 40% manejo quirúrgico. ¿Qué podemos decir de la incidencia de radionecrosis? 17% tuvieron cualquier grado de radionecrosis y 7% grado 3, pero cuando se hace un análisis por lesión específica, solamente 2.3 pacientes tuvieron radionecrosis asociada. La media de presentación a los 11 meses, con dolor de cabeza, hemiplegia, convulsiones, y estos pacientes fueron tratados con esteroides, cirugía o bevacizumab. Cuando se hace el análisis para ver cuáles son los factores que intervienen para la presentación de radionecrosis, en la presencia de radionecrosis grado 3 o clínicamente significativa, las dos cuestiones a considerar es la presencia de antecedentes quirúrgicos en relación al tratamiento de radioterapia y también de forma relevante el hacer tratamiento de radioterapia posterior a la cirugía. El objetivo principal de este estudio fue generar una evaluación dosimétrica de la relación entre el volúmenes de cerebro sano y dosis para la presentación de radionecrosis, y entre los volúmenes significativos fueron el B12, el B20 y el B23. En estas curvas, en esta comparación de histograma dosis-volumen, vemos que alrededor de los 20 Gray se ve una diferencia significativa entre la aparición de radionecrosis, mientras mayores volúmenes cerebrales recibían esta cantidad de energía. En la evaluación de las curvas ROC se identificó que el B20 fue el mejor predictor de la aparición de cualquier grado de radionecrosis, mientras que el B23 es el mejor predictor de radionecrosis grado 3 o mayor. En estas curvas podemos observar cómo existe una relación directa entre el volumen que recibe 20 Grays. Por ejemplo, cuando son menos de 4 cc, solamente hay 5% de riesgo de radionecrosis, mientras que cuando la dosis o la relación B20-20 se presenta, el riesgo de radionecrosis es menor al 10%. El B23 menor de 15 cc es confiere un riesgo menor al 10% de radionecrosis. Y el desenlace importante, que es el grado 3 de radionecrosis, se relaciona con un B20-20 de menor del 5%, pero un B23 menos de 16, menos de 5%. Cuando se hace modelos de probabilidad de complicación, se observa obviamente que mientras mayor es el volumen, mayor es la dosis, mayor la posibilidad de tener complicaciones, y que existe en el análisis de la probabilidad del 50% de tener radionecrosis. Esta T de 50-50 ocurre a los 31.4 Grays. La probabilidad de presentar radionecrosis, por supuesto, es ascendente, mientras mayor el número de dosis y el número de ccs que reciben de cerebro sano, por lo que el 20% de radionecrosis se relaciona con 26.4 Grays. La sobrevida libre de progresión en este grupo de pacientes fue de 5.5 meses, la sobrevida global de 9.3 meses. Curiosamente, aquellos pacientes que presentaron radionecrosis vivieron más meses, 30 meses en aquellos que tuvieron radionecrosis significativa versus aquellos que no, que solo vivieron 7.3 meses. Y este estudio es interesante porque nos complementa más datos dosimétricos para que podamos guiar nuestros tratamientos y entonces tener menor probabilidad de tener radionecrosis significativas. Para llevar a casa, debemos recordar que en pacientes que reciben radiocirugía fraccionada en 3 sesiones, el grado 3 de radionecrosis solamente apareció en 7.8% de pacientes, y cuando se analiza por lesiones, en 2.3% de pacientes. Las restricciones volumétricas de B20-20 y B23-16 se relacionan con menos de 5% de riesgo de radionecrosis grado 3, y obviamente existe una relación directa entre porcentaje de presentación de radionecrosis y volumen.
y dosis. Es necesario, por supuesto, que se hagan más estudios para evaluar los desenlaces y la radionecrosis en pacientes que reciben tratamientos fraccionados, y comparaciones directas con radiocirugía de dosis única o aquellos con avoidance de hipocampo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jessica. Se queda un ratito conectada. Vamos a hacer subir a los dos invitados, al doctor Muggeri y al doctor Mandolesi. Y yo voy a ir haciendo una pregunta de las que estaban en el cuestionario para... Así no lo dejo aterrizar al doctor Mandolesi. Con respecto a las metástasis raquimedulares, ¿no? Para no perder un poco el norte, ¿cuál es el consejo práctico en el cual el paciente debería ser operado y no demorar los tiempos? Hola, buenos días. Anda, ¿no? Sí. Bueno, lo fundamental en estos pacientes, que son pacientes generalmente de muy delicado estado, es sobre todo eso, la cirugía, considerar la cirugía en estos pacientes, uno tiene que tomar en consideración el estado clínico del paciente. Son cirugías en general, dado que la mayor incidencia de metástasis son metástasis... Probaste. Hola, hola. Hola, ¿ahí se escucha mejor? Bueno, les comentaba, como la mayor incidencia de metástasis vertebrales son a nivel dorsal, la necesidad, seguimos cambiando, la necesidad de un tratamiento quirúrgico implica un tratamiento muy agresivo por la localización, por la necesidad muchas veces de hacer un abordaje anterior, colapsar el pulmón. O sea, el paciente tiene que tener un estado clínico que permita un abordaje de ese tipo. Generalmente son abordajes grandes que implican mucho sangrado. Entonces, considerar la posibilidad de un tratamiento radiante es importante. Cuando el paciente tiene un déficit progresivo, es cuando quizás un déficit neurológico progresivo es cuando uno alienta más el tratamiento quirúrgico, si ese paciente tiene un estado que lo permite. Un déficit neurológico brusco, completo, donde nosotros nos encontramos con un paciente en esa circunstancia, muchas veces no tiene mayor sentido el tratamiento quirúrgico porque lo más probable es que no cambie la situación y uno haría un tratamiento radiante, paliativo, para controlar el dolor y estabilizar el segmento y evitar la desestabilización del raquis. Entonces, resumiendo, hay que tomar muy en cuenta el estado del paciente y la progresión de los síntomas, donde la cirugía uno le enfoca más que nada en ese paciente con la lesión detectada y un déficit neurológico progresivo no completo. Jorge, por ahí para sumar algo más a este tema, ¿vos verías o tendrías alguna preocupación en hacer SBRT, dosis ablativas, tal vez en un paciente que se sometió a una cifoplastia, tal vez, o a una descompresión, en relación a un fraccionamiento convencional? Vos como cirujano, bueno, y como especialista en radiocirugía. Si uno tiene disponible la posibilidad de hacer SBRT, el porcentaje de control local y la incidencia de recidiva es mucho más importante. Sí, bueno, el trabajo no ha mostrado tampoco ninguna complicación o no mostrado ninguna complicación respecto a la técnica. Gracias. Alejandro, bueno, gracias por acompañarnos una vez más para tratar de hacer la mesa bien multidisciplinaria y creo que, bueno, te va a tocar, no le dijimos las preguntas a ninguno, así que se la tiramos directamente sobre la memantine, ¿no? Nosotros cada vez más estamos incorporando como estándar de cuidado el holocráneo con protección hipocampo cuando decidimos hacer radioterapia holocraniana. Pero me parece, es la impresión o en nuestra práctica, que no siempre nosotros como radioterapeutas incorporamos la memantine a ese paciente. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo manejás vos tus pacientes? La memantina es una droga que tiene mucha toxicidad, que encima no interactúa con el citocromo, o sea, tampoco tiene muchas interacciones con otros medicamentos. La verdad que en el primer trabajo con radioterapia craneal total, no sé si se acuerdan, la P pegó en el palo, dio 0,056, una cosa así, en relación a disminuir digamos, el daño cognitivo.
pero bueno, la realidad es que se incluyeron pacientes que vivieron muy poco tiempo. Entonces después se empezó a traspolar en otros estudios como Evitando Hipocampo. Yo creo que, o sea, yo la uso, ¿no? Es una droga barata, no tiene toxicidad, o tiene muy poca toxicidad y no tiene interacciones, así que de alguna manera protege sobre los daños cognitivos. No es la panacea, pero lo usamos, tanto en craneal total, Evitando Hipocampo, como no. E incluso la estamos usando en gliomas grandes. En gliomas grandes a veces también le ponemos memantina. No sé, aquí también lo tenemos, ¿no? Hoy le pregunto a Diego, que le tocó también el hipocampo, que en la práctica estamos haciendo más, ¿no? Radioterapia holocraniana, el doctor Gronovich. Diego, si tenés alguna observación respecto al trabajo y a este tema de la memantina, o cómo te manejas vos también en tu práctica. Y la práctica de la protección del hipocampo es fácil de realizarla. Necesitas una resonancia, poder fusionar eso con tu técnica que puedas hacer y es sencillo. El tema es lograr que un prepago te autorice una radioterapia holocraniana en un paciente que no es candidato a la radiocirugía. A veces es difícil de discutir eso porque el preconcepto de que ninguno de los dos tratamientos tiene una evidencia de mucho peso que mejorara la sobrevida, entonces es como que cuesta justificar una práctica local y cuesta justificar un poco más esta práctica con protección de hipocampos, pero entendiendo que se le está pidiendo a una técnica u a otra que tuviera un beneficio en sobrevida cuando la sobrevida del paciente no va a estar determinada por las metástasis cerebrales. Entonces es una discusión muy difícil de tener con los auditores de por qué sí, por qué no. Pero sí, cuando se puede hacer es algo sencillo y el efecto clínico se ve, el beneficio del paciente lo tiene. Yo voy a hacer Perdón, a mí me gustaría comentar algo de lo de la memantina, no sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos, Jessica. Aquí en México utilizamos memantina con frecuencia, yo en lo personal la utilizo, si bien es un fármaco que no tiene interacción, he visto muy buenos resultados y la única como tip práctico que yo daría es para evitar los síntomas gastrointestinales, hacer una dosis paulatina de incremento para que el paciente tenga una buena tolerancia. Más allá de eso, mientras no empiece uno con los 20 miligramos el día 1, que entonces tengan molestias gastrointestinales, paulatinamente se puede incrementar la dosis y la verdad es que les va bastante bien. Doctora, en mi experiencia. Sí, los protocolos dicen que va subiendo la dosis por semana. Es decir, el paciente al mes debería estar en la dosis plena. ¿Usted Sí. en qué momento inicia el tratamiento de la radioterapia en un paciente que ya comenzó la memantina? ¿Espera que llegue al área bajo la curva o lo inicia? No, la realidad es que casi que cuando los veo les inicio la memantina y en lo que se programa el tratamiento, en lo que inicia el tratamiento, no tengo una temporalidad específica para decir, bueno, necesita tanto tiempo antes o tanto, si por alguna situación incluso lo conozco yo después, inicio la memantina y lo importante también es mantenerla por lo menos por 24 semanas después, ¿no? 2 semanas. ¿La utiliza solamente, doctora, en pacientes que hace holocráneo con protección de hipocampo o en diversas situaciones en sistema nervioso central? La verdad es que las uso incluso, si por alguna situación económica o demás el paciente tiene un buen pronóstico, pero no puede recibir preservación de hipocampos, porque al menos en México es bastante más caro irradiar con preservación de hipocampos que un holocráneo convencional, en los dos escenarios les dejo memantina. Gracias. Doctor Leandro, ¿qué nos podrías contar un poquitito de tu experiencia o lo que están llevando a cabo en Uruguay con respecto a la SBRT en los escenarios de reirradiación? Sí, un poco creo que compartimos la complejidad toda Sudamérica. La SBRT no está dentro de lo que lo cubre el PIAS, que se llama en Uruguay, que son las prestaciones básicas que tiene cada mutualista obligado a prestarle al paciente. Entonces eso atenta bastante a veces contra nuestra casuística. Pero sin duda que hay que ver, como decía el doctor, el paciente en los pies de la cama, ¿no? Y si seleccionamos bien el paciente, la radiocirugía vertebral tiene un mejor control, como también discutimos un poquito en los abstracts, y
también baja la cantidad de radiación, como decía. Entonces eso creo que es la herramienta más importante para ir a discutir con los auditores, de que termina siendo más barato, sobre todo cuando también manejamos pacientes del interior y pacientes que viajan, termina siendo más barato una técnica un poquito más cara al principio, pero que necesita menos intervenciones, mismo inclusive si tomamos los outcomes de dolor, de paliativos, de drogas, la radiocirugía tiene su ventaja económica también, y creo que de a poco, como sociedades, primero de cada país y luego podríamos también seguir caminos unidos en Latinoamérica, ir ganando indicaciones de cobertura universal, no solamente prepagos exclusivos o paciente específico, pero sí nosotros apoyamos fuertemente el uso de la radiocirugía en el paciente con determinadas características y con determinado buen pronóstico dentro del mal pronóstico de tener un estadio 4. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al público para los doctores? Así nos seguimos siendo nosotros los que... Gracias. Gracias a todos por participar en la mesa. Estuvo todas las charlas espectaculares. Quería preguntar respecto de la charla de la protección de hipocampo, si aprovechan ese tratamiento para hacer bus integrado en las metástasis cerebrales. Silvia. Sí, si hay alguna lesión particularmente más grande, nosotros hacemos un bus integrado. José. Sí, o lo que hacemos a veces es evaluar si son muy chiquitas y están con tratamiento sistémico, darle un tiempo y después evaluar un bus con radiocirugía si no dio respuesta. Jessica, ¿vos hacés alguna cosa en particular cuando haces protección de hipocampos con algún CIP? Pues no, la verdad, de forma rutinaria no hacemos bus integrado con situaciones muy específicas, que si algún paciente tiene a lo mejor alguna lesión grande, 4 centímetros o más, podemos considerarlo, pero no lo hacemos de forma rutinaria. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor. Sí, no soy doctor, soy físico. La consulta es, si una lesión está... primero elegir al paciente, ¿no? Pero si tenemos lesiones cercanas a un hipocampo, ¿vale la pena cuidar solo uno o parcialmente a ese hipocampo? Muy buena pregunta, no sé quién va a responder acá. Hola. Cuando una lesión está muy cerca o está en el hipocampo, que muchas veces ocurre con la cara medial temporal, que es una localización bastante habitual, uno ahí lucha con controlar la enfermedad, que es en definitiva lo más importante. Entonces en esos casos lamentablemente no se puede proteger mucho. Es interesante también, siempre, digamos, quienes somos más del lado de la neurocirugía o la neurología, siempre habíamos entendido a la memoria como una red de diferentes sectores en el cerebro. Entonces siempre nos dio la sensación que la protección del hipocampo se quedaba corta, como decir, bueno, protejo el hipocampo y el resto ¿qué? Bueno, hoy en una de las presentaciones se habló un poco de eso, lo cual hace todavía más difícil proteger todas las áreas involucradas en la memoria. Igualmente los trabajos que hay que comparan, considerando solamente la protección de los hipocampos, muestran diferencias, así que evidentemente las neuronas del hipocampo son un factor importante. Pero cuando hay una lesión ahí en el hipocampo, bueno, uno tiene que privilegiar el control de la enfermedad. Igual está claro que las lesiones tienen que tener más de 7 milímetros del hipocampo, ¿no? Para ser incluido en el trabajo de metástasis evitando hipocampo. Yo por ahí genero una pregunta, o sea, ¿radiocirugía o radioterapia renal total evitando hipocampo? Porque ya podemos hacer hasta 15 lesiones, por lo menos por la evidencia. Tenemos ya en espera a la doctora Krakowski y al doctor Orecchia para el simposio presidencial, así que les agradecemos la presencia a todos ustedes y a los participantes de la mesa, Alejandro, Silvia, Leandro, José, Diego y Jorge. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Vamos a una foto.